Buenos días. Inicia tu programa católico Encuentro con Dios. El programa que en este día tiene un contenido muy especial para ti. Pero antes de decirte el contenido, quiero compartir un poco del Salmo 1. Dice el Salmo 1: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor. Qué importante para nosotros en este día iniciar con la palabra de Dios, tener en cuenta que hay felicidad para aquel que realmente se decide a poner la ley de Dios ante todo en su vida. Y quiero en este día compartir contigo que poniendo la ley del Señor en nuestra vida es que aprendemos a poner en orden, y el orden en este día del contenido de este programa quiero decírtela en este momento. Vamos a tener una entrevista hermosa con nuestra querida hermana Rosemary de algo muy importante que está aconteciendo en nuestra iglesia y en todas las iglesias a nivel mundial. Eso no te lo puedes perder, porque vas a adquirir el conocimiento que necesitas para poder participar. También vamos a tener un hermoso testimonio desplegado así con el poder de Dios con nuestra querida hermana Vivian. Tenemos la oración de inicio con nuestro querido padre Jorge. Vamos a tener un momento de la palabra de Dios y también vamos a orar por ti en este día. Así que no te puedes perder el contenido de este programa. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a una pausa y regresamos con más. Amén. Buen día, hermanos. Como Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces Jesús se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Señor Jesús, en nuestras vidas a veces experimentamos tormentas, desafíos. Señor, ayúdanos a recordar, a reconocer que siempre está con nosotros. Señor, aumenta nuestra fe para que nunca nos diga ustedes de poca fe, sino que tengamos la fe para reconocer tu presencia con nosotros en las tormentas, las dificultades, los sufrimientos, los desafíos de nuestras vidas. Señor, acompáñenos. Danos, Señor, la calma de mente, de corazón, de alma, especialmente en esos tiempos difíciles, Señor. Señor, esté presente con nosotros. Ayúdanos a tener fe, esperanza y amor, hoy día y siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
continuamos con lo prometido y en esta mañana tenemos una hermosa entrevista con nuestra querida hermana Rosemary sobre un tema muy importante que concierne no solamente a nuestra parroquia, sino a nivel mundial, para que todos podamos obtener la mejor información y así participemos todo de una manera global. Amén. Buenos días, hermana Rosemary. Buenos días, Martina. Bendecido día para ti y para todos los que están a la escucha siempre, más que nada a la escucha. Así que vamos a compartir lo que tú quieras. Amén. Que desglosemos en este día. Amén. Hermana Rosemary, estamos escuchando en la iglesia, cada uno en sus diferentes parroquias, acerca de un sínodo. Háblanos un poquito de qué es esto. Un poquito. Ya quisiera yo poder hablarle un pocote, pero hermana Martina, es es muy sencillo. Se habla de comunión, de participación y de misión. Sínodo es un proceso el cual se ha hecho por tantos años en el mundo entero. Yo lo describo en la ley de la iglesia, porque estamos acostumbrados a las leyes de verdad, gobiernos y países, pero nuestra iglesia está regida por leyes. Y en el sínodo se solía, en 2000 años atrás, solía ser solamente para los miembros del clero. Los miembros del clero, dígase obispos, cardenales, sacerdotes, y con el paso del tiempo, nuestro Santo Padre, Martina, el Santo Padre Papa Francisco, entiende que la iglesia somos nosotros. Amén. Y que todas esas aportaciones, de acuerdo a cómo vivimos en nuestra iglesia, pues Él necesita que nosotros podamos expresar nuestro sentir. El sínodo es eso, un gabinete donde se delegan una serie de intervenciones que tienen que hacerse a nivel del clero. Pero se nos brinda la oportunidad en este año 2023 de que podamos ser nosotros laicos, un tú y yo, que podamos ofrendarle nuestra idea al Santo Padre, nuestra idea, nuestras inquietudes, las cosas que necesitamos, las cosas que podemos mejorar como parte del cuerpo místico de Jesús. Amén. Y sínodo es un derivado del idioma, Dios mío, perdón, Está bien. Se te olvidó. Sí. Está dividido en dos partes, la cual la primera, sino, significa ayuda, caminar juntos caminamos, sínodo. Entonces, en este momento, pues se nos brinda la oportunidad de que nos reunamos como miembros de la iglesia y podamos crear un listado de las cosas que, como dije antes, que nosotros podemos mejorar. Y Él encarecidamente nos ha mandado una asignación por iglesia, donde nos reunimos y podemos aportar a través de una papelería, de un formato, las preguntas y las cosas que nos inquietan, para luego en el mes de marzo, a principios de marzo para ser más específico, se va a recoger todo ese material trasladado a nuestra diócesis, que comprende nuestras parroquias hermanas, y de allí directo a Roma. A Roma, donde en el 2003 se va a llevar a cabo ese desglose de las cosas, y entonces allí participaríamos nosotros en ese diálogo. Amén. Entonces, cuando yo oiga que en la iglesia se diga, vamos a participar todos en el sínodo, ¿cuál es mi responsabilidad? Porque a veces decimos, no, yo no lo voy a hacer, pero ¿cuál es mi responsabilidad con respecto a eso? Sencillo, Martina. Decir sí. Hay que comprometerse, hay que acudir. En este fin de semana va a haber un llamado de nuestros pastores, donde se nos dice, donde se nos aclara y se nos invita, a través del día, por supuesto, exactamente el domingo 6 de febrero, Martina, donde voy a dejar para ti, bueno, donde se nos invita
a todos a participar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos grupos de crecimiento. Estamos pasando por un tiempo complicado, pero tenemos que acudir y tenemos que decir que sí. Quedarnos un rato más después de que termine nuestro ministerio, que termine la celebración eucarística, que esa es la invitación que viene, tratando de simplificar un poco, por el factor tiempo, por el factor weather, por el factor la pandemia, que tenemos tantas precauciones, pues se nos ha ocurrido, con la aprobación del pastor, que sea toda la masa, todos nosotros hermanos en nuestra iglesia. Amén. Porque se presumía que fuera en los diferentes grupos, pero como dijimos antes, hay muchos que no se están reuniendo. Entonces nos vamos a reunir en asamblea. Esa palabra me encantó. Nos vamos a reunir en asamblea para poder contestar estas preguntas y para poder implementar a través de las que nosotros querramos hacer, las cosas que querramos hacerle en petición a nuestro Santo Padre. Amén. Vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar con una pregunta. ¿Solamente concierne esto a la parroquia que pertenezco o es a nivel mundial que se va a hacer esto? Amén. Vamos a la pausa y regresamos. Amén. Regresamos con nuestra entrevista en este momento, y para todos los que quizás no entraron desde el principio, estamos hablando del sínodo, de lo que en este momento vamos a escuchar en nuestra parroquia, para que, como dice este flyer, haz oír tu voz, o sea, donde todos nosotros vamos a tener la oportunidad hermosa, preciosa, diseñado esto por nuestro Santo Padre el Papa, para que podamos dar a conocer el sentir de nosotros. Así que había una pregunta pendiente, hermana Rosemary. Exacto. ¿Nada más es en mi parroquia o esto está aconteciendo a nivel mundial? Martina, es a nivel mundial. A nivel mundial, por eso es el regocijo y el privilegio que seamos partícipe. Por ende, tenemos que acudir, tenemos que estar presente, tenemos que codo a codo estar a la escucha y compartir y ser parte de este movimiento que se nos brinda en este tiempo, para que en el 2003 no digamos, ay, yo no sabía nada o yo no pude participar. Por eso está todo expuesto para que tomemos, es una asignación para todos. Quiero mencionarte que 1.3 billones de cristianos alrededor del mundo tienen que aportar, porque imagínate tú, Martina, el Santo Padre, que es quien tiene la autoridad de determinar lo que se debe hacer, nos da la oportunidad que seamos parte, que le ofrezcamos nuestras inquietudes. ¿Cómo nos vamos a quedar? ¿Por qué? Porque después viene, ay, pues no tengo el gusto de esto, no hice aquello. Entonces no hay queja, simple y llanamente hay que acudir. Y todas nuestras parroquias hermanas, para hablar del núcleo cercano, están en esta actividad, se están reuniendo, están visitando a muchas personas aún con este proceso pandémico, porque una de las significativas partes de este compromiso es que vayamos a la periferia.
a nuestro alrededor. No es solamente quedarnos con mi persona cercana, es que acudamos a aquella persona que a lo mejor se alejó, que está enojada por alguna razón en la iglesia. Esta es la oportunidad de exponer eso. No sé si has escuchado, Martina, que todas las comunidades, tanto comunidades como LGTB, están llamadas. Tuvieron hace 2 días con el obispo una celebración eucarística, porque somos miembros del mismo cuerpo. Amén. Todos somos creación divina. Amén. Y todos tenemos que participar, porque vivo estamos y cristianos somos. Amén. Y una de las cosas tan importantes, hermana Rosemary, es ese orden que hay en la iglesia, o sea, ese llamado a nivel mundial. No estamos haciendo una cosa por un lado y otro por otro, sino que veamos el orden hermoso que hay en nuestra iglesia católica, de que estamos unánimes en todas las cosas que hacemos. Y eso es algo que nos llena de mucha alegría, de mucho gozo a cada uno de nosotros. Pero, hermana Rosemary, ese llamado final a todas las parroquias y a mí personalmente, a que participe, a que sea parte de esto, ¿cuáles son tus palabras para ese llamado tan importante a esto? Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Es acudir, yo uso mucho la palabra sacrificio. Nosotros estamos acostumbrados a la comodidad, a que el tiempo, pues tenemos que salir y yo no puedo prestar mi tiempo porque tengo muchas cosas que hacer, porque tengo otro ministerio. Es una vez. El año tiene 365 días y se nos llama en este tiempo. ¿Por qué detenernos? Yo personalmente entiendo que nos debemos a la obediencia. Y parte de la obediencia es que hay que sentarnos, hay que tomar el tiempo, hay que contestar. Una persona me preguntaba anoche que si era lo mismo para todas las iglesias de la diócesis, parecida a esta pregunta anterior, y le contestaba que son las mismas preguntas, porque todos, como siempre digo, estamos en el mismo cuerpo de Jesús. Entonces, hay que acudir y no toma tanto tiempo, es una cosa en la cual nos refrescamos, porque a todo esto, cuando yo contesté mi cuestionario, me lleva atrás en mi formación cristiana, despierta en mí las inquietudes de cuando empecé mi caminar con Jesús, de cuánto se ha reforzado mi fe en este tiempo. Y todo eso se plasma en ese papel que aparentemente es pues un papel, no, pero el contexto y el contenido va a ser tomado en cuenta. Amén. Muchas gracias, hermana Rosemary, por este despliegue de informaciones tan importantes para cada uno de nosotros. Tuvimos la oportunidad preciosa anoche en el grupo de oración de contestar todas las preguntas que se nos hicieron ahí, y de verdad es muy importante, ¿no? Yo misma no entendía tanto el contenido, pero a medida que íbamos desarrollando, yo no quería que se terminara, porque nos estaba dando más y más oportunidad de expresar nuestro sentir. Así es. Así que muchas gracias por tu tiempo, que sé que está de carrerita, ando corriendo, pero muchas gracias en el nombre de Jesús. Y más gracias adelante, hermana Rosemary, cuando esto vaya más avanzando, entonces tendremos otra entrevista para ver los resultados. Con mucho gusto, aquí estaré nueva vez, y ya sabes, a decir que sí, amén, a decir que sí, a comprometerte y a aportar tu intranquilidad, que va a ser tomada en cuenta. Amén, amén. Gracias.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bueno que estás aquí en sintonía con tu programa católico Encuentro con Dios, a través de la emisora y a través de tu canal de YouTube, Encuentro con Dios Allentown, PA. Eso es importante, mis queridos hermanos, que ustedes le vayan dando promoción a esto, no para nosotros, sino para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Y vamos a hablar un momento, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, cómo Jesús iba caminando y por los pueblos, iba proclamando la grandeza del Señor, iba liberando a este pueblo que estaba esclavizado de diferentes formas, esclavizado del pecado, de demonios, de espíritu, pero también esclavizado muchas veces de religiones, y hacían cosas que muchas veces realmente eran de agrado de Dios. Vamos a ver cómo es que Jesús nos va enseñando a cada uno de nosotros con qué poder Él hacía todas estas cosas. Porque a veces critican, en aquel tiempo criticaban a Jesús y hoy día nos critican a nosotros. Con qué poder, con qué autoridad nosotros hacemos las cosas. Y basándonos en el Evangelio de este fin de semana que se encuentra en San Lucas, capítulo 31 en adelante, donde el Señor nos va a hablar en este tiempo y siempre nos está hablando. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús empezó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacer daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todas las regiones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es con la autoridad, mis queridos hermanos. Estamos hablando de la autoridad de Jesús. Porque mucha gente en aquellos tiempos hablaban y predicaban y decían, hacían las enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Que esta gente era solamente de palabra. Y no está mal que usted hable y predique la palabra de Dios. Pero ¿por qué la gente se sentía impactada con Jesús? Porque Jesús hablaba con autoridad. Y quiero hacer una reflexión sobre esto, porque una vez yo estaba pensando, ¿por qué la iglesia tiene autoridad y de dónde viene esa autoridad? Y realmente, mis queridos hermanos, la autoridad viene de cómo tú tienes tu vida, cómo tú guías tu vida. Por ejemplo, algo sencillo para nosotros entender. Los abogados tienen autoridad para llevar las leyes, los jueces tienen autoridad, la policía tiene autoridad, los doctores tienen autoridad para hacer prescripciones de los medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos han separado su vida para esto, han estudiado para esto. Su vida es diferente a los demás. Entonces está la autoridad. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? La autoridad de la iglesia viene de Dios. Dios le ha dado la autoridad y todos hemos escuchado esta palabra de Dios cuando Jesús, ya al final, antes de irse para el cielo, le dice que le da autoridad para bautizar, para echar demonios, y de antes ya Jesús le da autoridad. Pero esa autoridad viene del Padre, mis queridos hermanos. Esa autoridad no viene del hombre, no viene de los conocimientos humanos.
La autoridad de expulsar el demonio, la autoridad de hacer sanaciones, de hacer milagros, eso viene de Dios, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros le damos como muchos méritos a las personas cuando hacen algunas curaciones. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Esto viene de Dios. Esos milagros que ustedes han escuchado que se hacen por acá y para allá, viene de Dios. Solamente Dios tiene potestad, tiene poder para hacer milagro. Claro que sí, que el hombre, con la sabiduría que Dios le ha dado, tiene autoridad y hace sanaciones a través de los estudios, los que ya han estudiado. Porque Dios le ha dado esa autoridad a ellos también. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a quién nosotros estamos siguiendo. Dice aquí la palabra, ya cuando Jesús dice que bajó a Cafarnaúm, ya habían escuchado cómo Jesús en Nazaret y en diferentes pueblos había expulsado demonios, cómo había hecho curaciones. Y esas curaciones era que le daba autoridad, y esa actitud de Jesús obrar le daba autoridad a Jesús para hablar. Dice la gente que se maravillaban. La gente se maravillaba, mis queridos hermanos, porque Jesús hablaba con esa capacidad de convencer a los demás. Porque no es solamente de palabra. Pero Jesús, el mismo Dios, también se fortalecía. ¿Con qué? Con las oraciones, porque nosotros hemos escuchado tantas veces que Jesús subía al monte, se separaba de toda la gente y subía a orar. ¿Buscando qué? Buscando la dirección de Dios. Jesús como hombre actuaba, trabajaba, pero bajo la dirección de Dios. Entonces Dios, Padre Celestial, le daba esa autoridad a Jesús para expulsar esos demonios, para hablar con esa convicción y ese conocimiento que había adquirido. ¿De dónde? Del Padre. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados también a seguir que esta palabra de Dios nos vaya llevando a cada uno de nosotros. Esta palabra de Dios nos siga iluminando. ¿Para qué? Para cuando nosotros hablemos, la gente puede decir, wow, pero ¿con qué autoridad este hermano o esta hermana habla así? Nosotros, los diáconos, los sacerdotes, tenemos autoridad. ¿Para qué? Para hacer oraciones, para orar por los demás. Eso no quiere decir que ustedes no tengan autoridad para orar por los demás. Claro que sí, que tienen autoridad. Pero es muy diferente, mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos consagrados a una vida religiosa. Una vida religiosa que nos permite a nosotros tener la autoridad de orar por los enfermos, de bendecir cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a un funeral. Y el padre Gibbon va a hacer un servicio en la funeraria, pero yo voy a la funeraria, al cementerio, a hacer un servicio. Entonces, ¿qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que la iglesia le ha dado la autoridad a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, para hacer ciertos servicios dentro de la iglesia. Con esa autoridad, guiado por Dios. Y esa guianza debe de llevarnos a cada uno de nosotros a seguirnos fortaleciendo. Mis queridos hermanos, en este día hermoso, maravilloso, lo dejamos con esta reflexión. Lo dejamos con esta reflexión para que ustedes sigan meditando. Y claro, nosotros también seguir meditando. Cómo Dios nos da esa autoridad a nosotros para seguir hacia adelante. Que el Dios del amor y la misericordia los siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.
Amén, bendito sea Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Vivian, pero soy miembro activo del grupo San Pedro Apóstol, que pertenece a la parroquia Sagrado Corazón. Y en este momento quiero compartir con cada uno de ustedes el testimonio de vida de cómo el Señor ha ido transformando mi vida poco a poco y donde yo me he ido comprometiendo con el Señor a través de la transformación que el Señor ha hecho en mí. Yo emigré de Santo Domingo cuando todavía era muy joven, pero ya tenía mis hijos. Y cuando vine para acá, para Estados Unidos, tuve que dejarlo con mi mamá por cuestión de que no lo podía traer y vine de forma ilegal. En ese tiempo mi propósito era trabajar para hacer una transformación en la vida de cada uno de mis familiares. Y no voy a entrar en detalle de mi niñez, pero voy a comenzar a hacer el testimonio de ese tiempo para acá, porque es donde más marcada está la transformación que el Señor hizo en mí y donde yo puse mi confianza completa en las cosas materiales, y por eso en realidad emigré. En ese tiempo, fue como en el año 93, comencé a trabajar, porque ese era mi propósito, venir a este país y trabajar para darle un mejor estilo de vida a mis hijos y a mí propio. En ese tiempo yo estaba sola y pasé muchas situaciones difíciles donde poco a poco mi confianza y mi amor por Dios se fue perdiendo, porque a través del tiempo solo trabajaba y confiaba en que mi vida iba a cambiar a través de las oportunidades que yo me diera, tanto materiales como realmente era lo que yo pensaba. Y sufrí mucho. Recuerdo que me deprimí, duré 2 años deprimida. Yo solo trabajaba, me enfocaba en trabajar y en enviar dinero a Santo Domingo. En ese tiempo era indocumentada, por eso cuando yo conseguía un trabajo, daba el 100%, porque al miedo de no poder conseguir trabajo fácil, yo me entregaba mucho al trabajo. En ese tiempo hice muchas cosas que tal vez desagradaron a Dios, porque en mi vida no existía Dios. En ese momento solo existía trabajar y producir. Pero el Señor tenía un plan con mi vida. Y recuerdo que un día, cuando venía del trabajo, sentí una necesidad enorme de entrar a una iglesia que queda en San Nicolás, creo que, no recuerdo exactamente la dirección, pero sí crucé por el frente de la parroquia, y cuando entré me puse a orar y me quebranté. Sentí todo el sufrimiento, ya tenía varios años en este país y sentía el peso del cansancio, del agotamiento y la frustración, porque no lograba lo que quería. Estaba sin mis hijos, los años estaban pasando y lamentablemente todo ese tiempo importante de mi vida se estaba yendo. Y en ese momento sentía la necesidad de sentirme amada, porque como estaba sola aquí, estaba sufriendo mucho. Entonces, esa fue la primera vez que sentí que, como ya me había alejado de Dios, esa fue la primera vez que sentí como que Dios me estaba diciendo: yo te di la oportunidad de que llegaras a este país, pero en realidad mi propósito es otro. Seguí trabajando y seguía con mi vida normal. Después, en ese tiempo, conocí un grupo de oración de las Mercedes y me acogieron. Me gustó mucho cómo me sentía ahí. Comencé a sentir una paz que
había años que la había perdido y como yo caí en un proceso legal donde mi papá me estaba pidiendo y en ese tiempo las leyes migratorias cambiaron, yo duré en el proceso 12 años. Pero ya yo tenía como 9 años en este país. En ese proceso se había perdido mucho, se había perdido el ver a mis hijos crecer, el yo sentirme realizada. Todas esas cosas las había perdido y todavía seguía en el mismo sitio. La única diferencia era que ya yo no vivía en una habitación, sino que vivía ya en un apartamentito. Después, en el grupo de oración, poco a poco fui sintiendo un poco más de paz, la paz que había perdido y un amor incondicional donde ese grupo de personas me daban. Pero no me estaba dando cuenta que el Señor me estaba preparando porque venía una prueba muy dura en mi vida. Y cuando sucedió que al poco tiempo de yo hacerme miembro de ese grupo, mi hermano murió. Mi hermano tenía apenas 24 años cuando mi hermano murió. Murió en un accidente y se ahogó. Eso fue algo que marcó mi vida y me dolió mucho porque tampoco no pude ir a despedirlo. Pero el apoyo y las oraciones del miembro del grupo de oración poco a poco me fueron ayudando a soportar la pérdida tan valiosa. Pero yo no sabía que venía otra prueba peor. Y recuerdo que yo dejé a mi hija, dejé mis 3 hijos allá. Y recuerdo que cuando mi hija tenía un problema físico y fue empeorando. Y cuando mi hija tenía 17 años, mi hija murió. Y yo no pude visitar, no pude despedirla, no pude estar con ella. Y fue muy triste para mí. Y le dije al Señor, me dejaste sola. Sentí un dolor inmenso, que solo con el tiempo he podido irla superando. Y el amor de Dios ha ido transformando ese dolor en fortaleza. Después de ese tiempo, el Señor me regaló una persona maravillosa, que es mi esposo actual, donde el Señor me permitió que nosotros nos casáramos por la iglesia. Poco a poco hemos ido, ya tenemos 22 años de casado, y eso ha ido poco a poco dándome la fortaleza de formar una familia de nuevo. Entonces, cuando ya superó eso, el Señor me regala la oportunidad de venir al pueblo de Allentown. Cuando vine aquí al pueblo de Allentown, vine con la misma meta de trabajar y salir adelante, porque el Señor me había regalado una casa y que me iba a dar la oportunidad de que la otra parte de mi familia que había quedado en Santo Domingo, que ya no era la cantidad que dejé, sino que eran mis dos hijos y mi mamá. Entonces, cuando vinimos para acá, para Allentown, yo me enfoqué mucho en el trabajo. Incluso le decía al Señor, Señor, ¿y qué yo voy a trabajar aquí? Porque vine a un pueblo donde realmente yo no conocía, fue en el 2007. Y bueno, alguien me sugirió que fuera foster care y lo hice, pero el trabajo era un poquito complicado, decidí poner un daycare. Al poner el daycare encontré una fuente de ingreso muy buena y trabajaba 24/7, 5 días a la semana, de día, de noche, de tarde, no tenía horario. Me enfoqué el 100% en el trabajo, aunque fue un proceso que tampoco lo voy a contar aquí por falta de tiempo. Me fui envolviendo en el trabajo, pero el Señor tenía un plan. Y recuerdo que yo era vecina de una de las personas que es miembro del grupo de oración de San Pedro Apóstol. Y recuerdo que ella siempre me invitaba al grupo de oración. Y él decía, sí, yo iba a un grupo de oración allá en Las Mercedes, en el Bronx.
Y yo era miembro activo ahí, pero no es lo mismo llegar a un grupo de oración, sentarse, escuchar y pertenecer a algo que solamente es como te digo, como una rutina, a ser una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Son cosas totalmente diferentes. Y recuerdo que ella me invitaba y dice, mira, duró aproximadamente 2 años detrás de mí y siempre había una excusa, el trabajo. Pero como ya yo había tenido un encuentro con Dios en mi mente, yo pensaba que ya yo no necesitaba ir a ningún grupo porque el Señor ya me había acomodado, ya vivía en una casa propia, ya tenía mi familia en camino, es decir, ya Dios tenía el control de mi vida y ese era el encuentro personal que yo necesitaba con Cristo, realizarme en mis necesidades. Esa era mi mente, esa era mi forma de pensar. Y recuerdo que un día me dijo, vamos que hay un retiro. Y fui a un retiro que hubo. Y recuerdo que en el retiro, cuando vino el momento de la oración del Espíritu Santo, sentí una presencia tan real que no la puedo explicar, pero nunca había sentido eso. Pero ahí quedó. Iba esporádicamente al grupo, pero esa persona seguía insistiendo. El Señor ponía en su corazón la necesidad de buscarme. Y poco a poco yo fui dejándome llevar, hasta que hice un retiro. Fue un seminario de vida en el Espíritu. Y cuando hicieron el seminario de vida en el Espíritu, llegó un momento donde el Señor me habló. Llegó un momento donde yo sentí su presencia real. Sentí que Dios tocó mi corazón. Sentí la presencia de Dios de una forma increíble. Es algo que yo no lo puedo explicar, es algo que yo no puedo decir con palabras que yo sentí, pero sí sentía la presencia de Cristo en mi vida. Sentía que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todas esas pérdidas emocionales que yo había tenido, el Señor la estaba restaurando y me hacía una criatura nueva en Él. Y desde ese día mi vida cambió por completo. Desde ese día entendí que mi vida tiene un propósito, que mis realizaciones materiales no es lo que realmente Dios quiere de mí. Hay cosas que son más importantes para Dios. Y hermanos, ya yo soy una criatura nueva en Dios. Soy una persona que ve la vida de otro punto de vista. Sé que cuando existen problemas en mi vida, Dios tiene un propósito más grande. Sé que cuando vienen las pruebas, sé que el Señor me está haciendo fuerte. Entiendo que es difícil para un inmigrante, para una madre, para un trabajador, para cualquier persona que haya pasado o esté pasando por una situación como la que yo viví. No es fácil entender que Dios tiene un propósito diferente al que yo me he trazado. Sé que no es fácil, pero cuando nos dejamos encontrar por Dios, es algo grandioso. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y cuando hacemos las cosas confiando de que Dios tiene el control, nuestros caminos se hacen más cortos. Y por eso en este día, a través de mi testimonio, yo quiero exhortarte que pongas tu confianza en Dios, en ese Cristo que murió por ti y por mí. Y que permitas que ese llamado que Dios está haciendo en tu vida, puedas abrir tu corazón
para que puedas encontrarte con Él. Así que en este momento quiero desearte que puedas encontrar a ese Dios que te está buscando y que mi testimonio sirva de fortaleza para ti si estás viviendo una situación como la mía. Que el Señor te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Qué testimonio tan edificante de nuestra queridísima hermana Vivian. Espero que, como ha sido para mí tan edificante, lo sea para tu vida y que puedas compartirlo con otros. Amén. Vamos a pasar a un momento de oración. Vamos a orar en este momento muy importante para cada uno de nosotros, inclinar nuestro corazón ante la presencia del Señor con esas necesidades que a veces tenemos y que no queremos compartirlas con nadie, pero que en este momento Dios está presto a escucharte. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, dice San Pablo que nosotros no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo nos enseña con gemidos indecibles ante la presencia del Señor. Señor, en el nombre de Jesús te presentamos todos esos hogares, Señor, que en este momento tienen una necesidad urgente de tu presencia y andan buscando en otras fuentes que no eres tú, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de ellos. Te presentamos a aquellos que están en necesidades ahora mismo con familiares en cuidados intensivos en los hospitales. Mi Dios, ten misericordia de cada uno de ellos. Por todos los matrimonios, Señor, por toda la feligresía de las diferentes parroquias, Señor, por todos los sacerdotes, por todo el clero, por el Papa, por cada uno de ellos que tienen una responsabilidad tan grande, Señor. Pero especialmente por ti en este momento, que estás extraviado, que está yendo por un camino de perdición. En este momento, en el nombre de Jesús, el Señor ha llevado este programa ante ti para que tú vuelvas tu mirada hacia Dios. Así que en el nombre de Jesús, oportunidad que te ofrece Dios para que tus caminos sean enderezados en este día. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este tu programa católico Encuentro con Dios. Recuerda que estamos a través de Facebook, a través de YouTube y que puedes suscribirte al canal. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a buscar Encuentro con Dios Allentown, PA, y ahí te vas a unir a este programa, pero también como parte de esta comunidad vas a llamar a otros para decirle: suscríbete al programa diseñado por el Espíritu Santo exclusivamente para esta comunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y próximamente tendremos otro encuentro. Amén.